Vamos a buscar Jueces capítulo 17, el versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de función. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor. Y él hizo de ellos una imagen de talla y una de función, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Cuando yo leía Jueces capítulo 17, ¿no? Me daba cuenta que Israel estaba desordenado, ¿sí o no? Hubo caos, nada más. Mire, hermanos, ¿dónde vivía Micaía? Él vivía, ¿dónde? El monte de Efraín, ¿sí o no? Hermanos, Silo era la primera capital de Israel en la época del Antiguo Testamento. Realmente Silo estaba muy cerca del monte de Efraín, ¿sí o no? ¿Por qué? Silo también se ubicaba en el territorio de Efraín. Estaba muy cerca. Casi durante más de 300, casi 68 años, Silo era la primera capital de Israel, políticamente, también religiosamente. ¿Dónde había? ¿Qué había? El tabernáculo de Jehová. También donde había los sacerdotes de Dios. Pero Micaía, y sobre todo su madre, ¿qué hizo? Una imagen de talla, también uno de función, por su hijo, ¿sí o no? Por la ignorancia. Silo estaba muy cerca de la casa de Micaía. Pues no hacía falta poner en su casa imagen de una función, también, ¿cómo se llama?
Aquí dice, para hacer una imagen de talla y una de función, ahora pues yo te lo devuelvo. Por eso un fundidor, ¿qué hizo? Hizo de ellos una imagen de talla y una de función, la cual fue puesta en la casa de Micaía. ¿Mm? Este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines. ¿Mm? Porque ellos hicieron esto solo para la carne de su familia, ¿no? Hoy en día muchos están sirviendo a Dios según conforme su propio pensamiento, en vez de la palabra de Dios. Hermanos, sobre todo, Micaía levantó a su hijo, ¿sí o no? Como sacerdote. Antes de un levita viniera a su casa, era desastre, desordenado y confusión, ¿sí o no? 자, Josué, ¿dónde se busca? Josué capítulo 18. El versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. ¿Mm? Luego, Silo era la primera capital de Israel durante 369, casi 370 años. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? La madre de Micaía, también Micaía, ¿por qué hicieron esto? ¿Para Jehová? No, para la carne de ellos. ¿Sí o no? Ellos llamaban, ¿qué llamaban? A la maldición de Dios. Yo creo que ellos quieren hacer la vida espiritual cómodamente. ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos que llevar al asilo para purificar nuestros pecados? Una cabra o una oveja, ¿sí o no? Es muy difícil, ¿sí o no? Realmente no es difícil, porque entre Silo y el monte de Efraín estaba muy cerca, ¿sí o no? Porque ellos hicieron éfod y terafines. ¿Por qué terafines? No se busca, yo solo leo Zacarías capítulo 10.
Zacarías capítulo 10, el versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Para los que adivinan, ¿sí o no? Ellos querían que Jehová fuera ¿qué? Su Dios para la carne de ellos. Eran tan ignorantes. En los 10 mandamientos hay un mandamiento que no necesitan buscar, yo solo leo. Yo leo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra. Ellos que hicieron, imagen de talla, uno de función. Sobre todo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Éfod y terafines. Solamente los sacerdotes de Jehová podían tener éfod y terafines. Para Dios, ¿sí? Pero ellos hicieron éfod y terafines como dioses ajenos. Imitaba como Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8, verso 27. Y Gedeón hizo de ello un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese éfod en aquel lugar, y fue trospezadero a Gedeón a su casa. Imitaba a Gedeón. ¿Sí? Gedeón también hizo esto. Por eso nosotros también necesitamos hacer que éfod para la bendición de Dios. En toda la vida de Gedeón, él hizo una cosa muy mala delante de Dios, que éfod. Hermanos,
Por eso Romano capítulo 1 también está escrito que profesando ser sabio, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Jehová odia mucho al que, ¿qué hace? Imagen de talla y también uno de función. ¿Sí o no? Jehová ha prohibido esto. Y solamente los sacerdotes de Jehová podían tener que éfod y terafines. Pero sin miedo. ¿Sí o no? Ellos hicieron éfod y terafines solo para su casa nada más. Para la carne de ellos. Shiloh estaba muy cerca de la casa de ellos. ¿Sí o no? Donde había el tabernáculo de Jehová. Y donde había los sacerdotes de Dios. También donde había el arca de Jehová. Sin embargo, ¿por qué ellos levantó un falso sacerdote? También hicieron éfod y terafines. Ya en Silo había, ¿qué había? La casa de Dios. Donde había sacerdotes de Dios, levitas. ¿Sí o no? Yo creo que ellos querían justificarse a sí mismos. Quieren establecer que su propia justicia. Hermanos, ellos querían servir a Dios, que ellos querían. No querían servir a Dios, Dios de la palabra. ¿Sí? Hoy en día muchos están creyendo en el Dios de pensamiento, en vez de en el Dios de la palabra, la Biblia. Ya Jehová había prohibido que los israelitas no han podido hacer imagen de lo de arriba y lo de abajo. Nada de nada. Jehová eligió a los levitas para la casa de Dios, ¿sí o no? Para la casa de Micaía, no. Ese levita trabajaba con Dios, no para la casa de Micaía. ¿Sí o no? Lo que era muy extraño. Creo que él tenía el conocimiento de la ordenanza de tabernáculo. Sin embargo, ¿por qué aceptó? Por dinero. ¿Sí o no?
Él trabajaba para Dios. Ese levita, no, para la casa de Micaía. Él prefirió al dinero en vez de a Dios. ¿Sí o no? Hermanos, en la Biblia está escrito que Dios, que Dios está vivo. Dios le hay, ¿sí o no? También el verdadero arrepentimiento, el propósito de la ley de Moisés, el mundo del corazón, ¿sí o no? ¿Mm? También eterna redención, todos. Pero muchos no quieren saber eso, ¿sí o no? Sino que quieren creer en el Dios de sus pensamientos. Aunque el apóstol Pedro dijo a los judíos, también a nosotros, que arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y recibiréis que el Espíritu Santo. Pero ignorando, ¿qué ignorando? A la enseñanza de Dios, que el apóstol Pedro nos enseña, nos predica. Pues hermanos, para adorar a Dios en cielo, la gente tenía que negarse a sí mismo. ¿Sí o no? Tenían que llevar al tabernáculo de Jehová para purificar sus pecados, ¿sí o no? La ofrenda en holocausto. Donde ellos podían adorar a Dios. Pero a mí no me gusta la manera de Dios, ¿no? Dios. Sacerdote, por favor, ore a Dios por mí, en mi casa. ¿Sí o no? Quería manejar a un levita como su esclavo, ¿sí? Usaban terafines para la adivinación. Según Zacarías capítulo 10, el versículo 2. Pues el verbo era Dios. Dios era el verbo. Hermanos, los muchos están predicando que vuélvese a Jehová, vuélvese a Jehová. ¿Cómo los hombres pueden volver a Jehová? El volver a Jehová es el volver a la palabra de Él, a la Biblia. Es fácil. El verbo era Dios, Dios era el verbo. Ustedes ya han escuchado el testimonio de la salvación, pastor de Siete. Un día él asistió a una campaña evangelística, donde él quería mucho recibir perdón de los pecados, porque siempre sufría por el pecado. Siempre tenía mucho miedo del infierno. ¿Cómo yo puedo recibir el perdón de los pecados?
Cuando hubo relámpagos, él tembló. Oh, no quiero ir al infierno. No tengo que morir para no ir al infierno. ¿Cómo yo puedo solucionar todos mis pecados? No quiero ir al infierno. Cuando el expositor preguntó a los asistentes de esa campaña evangelística, ¿quién quiere recibir el perdón de los pecados? Si quieren, entonces levanten sus manos. Pues él levantó primero. Luego el expositor le invitó a una oficina de la iglesia, donde explicaba sobre el nuevo pacto de Dios y eterna salvación. Pero él al comienzo no podía aceptar el nuevo pacto de Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Creo que el expositor entendía que él estaba listo para tener la vida eterna, porque Pastor 7 siempre sufría mucho por el pecado. Lloraba y sufría por el pecado. Él ya se daba cuenta que él estaba yendo a dónde? Al infierno. Aunque el esposo explicaba a él que nuevo pacto de Dios y eterna redención, pero según mi opinión, Jehová nunca más me acordó, nunca recordaba mis pecados, no lo creo. En aquel expositor le mostró San Juan capítulo 1, el versículo 1. El verbo era Dios, Dios era el verbo. Señor, ¿usted cree en Dios? Sí, pastor. Pero mire, el verbo era Dios, Dios era el verbo. Al leer esto, al escuchar esto, él se dio cuenta, Pastor 7 se dio cuenta que yo no creo en Dios hasta ahora. Dios ahora está diciéndome a mí que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Él acepta. Él primera vez creyó que a Dios de palabra. O estoy muy extraño, soy muy extraño. Oh, Dios mío, quiero recibir el perdón de los pecados. Quiero purificar todos mis... Sin embargo, negaba, ignoraba que la palabra de Dios. Pero el expuesto mostró, Señor, San Juan capítulo 1, el versículo 1. El verbo era Dios, Dios era el verbo. Entonces yo ahora estoy negando, ignorando a Dios. Amén, pastor. Soy justo. Jehová nunca que recordara de mi pecado. Todos mis pecados. Pero los muchos no quieren creer en el Dios de la vida. Como la madre de Mica. Como Micaía, ¿sí?
quiero celebrar. Entonces vamos a hacer que una imagen de talla, y también uno de función, llamando que, fundidor, por favor, ofrece 200 plata, ¿sí? ¿Qué salieron? Dos imágenes de que Dios es ajeno, ¿sí o no? Además, hicieron que éfodi terapia. ¿Para con Dios? No. Sobre todo levantó a su hijo como un sacerdote. Si yo era un levita, no. Solo entre los levitas, sobre todo los descendencia de Aarón, ellos podían ser sacerdotes de Jehová. Desordenado y confundido, ¿sí o no? Desastre, ¿sí o no? Por eso fue el capítulo 17, el versículo 5. Este hombre, Micaía, tuvo casa de Jehová no, dioses. ¿Mm? Alfabeto pequeño, dioses, diablos, ¿sí o no? Casa de dioses. E hizo éfodi terafines, consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Solamente los descendencia de Aarón podían ser los sacerdotes de Jehová. ¿Sí o no? Aquí dice, sí, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que era un gran problema. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque en aquellos días no había rey en Israel. En realidad había rey. ¿Quién era? Jehová. En primera de Samuel, creo que capítulo 13, 14, 12, donde estaban escritos que Jehová era el rey de Israel. ¿Mm? Pero en los corazones de los israelitas, donde no había rey, ¿sí o no? Que donde no había Jehová, donde no había la palabra de Dios. Por eso, miren, cada uno hace lo que bien le parece. ¿Mm? ¿Sí o no? Hacían lo que ellos querían. ¿Sí o no? Por sus pensamientos. No consultaba a Jehová, ¿sí o no? Sino que consultaba consigo mismo. Jehová era el rey de ellos, pero en los corazones de ellos no había el rey. Pues cada uno de ellos querían servir a Dios por sus propios pensamientos. Ya donde había la ley de Moisés, ya donde había profetas, pero no. Pues Israel estaba desordenado.
Estaba confundido. Era desastre. ¿Mm? Pues capítulo 10 era peor. ¿Mm? Nunca Jehová permitía a los israelitas que podía hacer que imagen de talla y también uno de función. También éfod terafines para ellos, ¿no? Yo veía estos tipos de hombres. Ellos no quieren ser gobernados por la Biblia. No quieren ser reinados por la palabra de Dios, sino por sus propios pensamientos. En la iglesia hay obispos y ancianos, apóstoles, pastores, diáconos, pero querían vivir por sus pensamientos nada más. Como Micaía, como la madre de Mica. Sobre todo, no consultaba a Dios. Yo recibía mucha bendición de Dios, mucha gracia de Dios. ¿Por qué? Yo era gobernado por la Biblia. Los hermanos adelantados me enseñan a mí eso. Un día el delegado de la reunión de casado, también la delegada de la reunión de casado, también el delegado de la reunión de los jóvenes, también una delegada de escuela dominical, también mi pastor. Ellos me enseñaban a mí sus pensamientos, no, la Biblia. Hermanos, sí, aquí está ese. Nadie me decía a mí sus pensamientos, sino la Biblia. Por eso yo estaba muy agradecido con Dios. ¿Mm? Por la madre de Micaía y Micaía menospreciaban que a la ordenanza de Jehová. ¿Sí o no? Un día quería levantar un sacerdote. Dios mío, quiero que tú seas ¿qué? Sacerdote para nuestra casa. Así. ¿Mm? Ellos querían ser el rey de su casa en vez de Jehová. ¿Mm? Llamando, ¿qué llamando? A toda la maldición de Dios. Jeremías capítulo 6.
Jeremías capítulo 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas de antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Mire, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mira y pregunta por las sendas de antiguas. Las sendas de antiguas. ¿Qué significa? El camino de Abraham, ¿sí o no? El camino de Abel. El camino de los caminos de los justos, ¿sí o no? Enos, ¿sí o no? Pero no quieren averiguar, ni tampoco querían saber. Aquí dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él. Pero la madre de Micaía y él no querían saber nada de nada, ¿sí o no? Oh, Dios mío, quiero que tú seas, ¿qué? Un sacerdote para nuestra casa. O un levita, por favor, te voy a pagar, ¿sí o no? Entonces, por favor, seas un sacerdote para nuestra casa. ¿Qué llamando? Estaba llamando que toda la maldición de Dios. Eran tan arrogantes, ¿sí? Menosprecian muchísimo a Jehová ellos, como Jeroboam. ¿Sí? Una imagen de talla y también una de función, también efod, terafina, el falso sacerdote. Todo. ¿De dónde salieron? De sus pensamientos. ¿Sí? Por eso aquí dice, 17. Pues también sobre vosotros atalayas que diesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos, no escucharemos. Por tanto, hoy, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, oye corazón. Y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Sí? Hermanos, porque Israel recibieron toda la maldición. Por el fruto de sus pensamientos. Jehová levantaba muchas veces que atalayas. ¿Sí? También mostraba a ellos que las sendas antiguas, ¿sí o no? ¿Cuál sea el buen camino? Pero ellos no quieren andar por él. Por eso la madre de Micaía también eran igual que Jeroboam. ¿Sí? Jeroboam también puso en Betlén tanque 2 imágenes de becerros.
y levantaba a los falsos sacerdotes por el pensamiento. ¿Qué tipo de Dios ustedes creen? ¿En el Dios de la palabra, la Biblia o el Dios de sus pensamientos? Jehová puso en mi corazón un corazón muy precioso cuando yo era un bebé espíritu. Porque antes de que naciera de nuevo, yo era un hombre muy fracasado en mi pensamiento, en mi cara. Pues no tenía la confianza en mí mismo y no podía creer en mí mismo. Porque aunque yo creía en mi pensamiento, pero yo fracasé como un hijo pródigo. Pues yo no tenía la confianza en mí mismo. Pues después yo nací de nuevo. Cuando yo era un bebé espiritual, en aquel momento, yo consultaba a los hermanos, adelanta, también a mi pastor. Pastor, hermano, a mi amigo muy íntimo me pidió a mí un préstamo. Él me pidió a mí casi $3,000 en el año 1985. Hoy en día mucho, ¿no? Yo le dije a mi amigo, espera aquí, donde era una cafetería. Yo corrí a la iglesia para consultar a mi pastor. Pero mi pastor no estaba en aquel momento, sino el delegado de la reunión de casados. Él me atendió. Yo le dije al que mi amigo quiere pedir a mí un préstamo. En que ese hermano me mostró Éxodo capítulo 32 y 33. Mire, hermano, sí. Antes que los israelitas salieron de Egipto, Jehová daba a ellos mucha gracia, ¿sí o no? Por eso los se vestían de la gracia de los egipcios para obtener oro y plata, muchas cosas. ¿Por qué, hermano? Para el tabernáculo, para las almas de los israelitas. Pero cuando los israelitas invirtieron en sí mismos, ¿qué salió? Imagen de buey, ¿sí o no? Mientras Moisés estaba bajando de monte Sinai. Ahora entiendo, hermano. Yo volví a la cafetería donde mi amigo esperaba a mí. Era un joven muy ateo, pero amigo, según Éxodo capítulo 32 y 33, yo explicaba como el delegado de la reunión de casa a él. Pues yo no puedo dar a ti mi dinero, pero toma $100. Pero todavía él no me devolvió a mí. Pasando un mes, la iglesia publicó que vamos a fundar una nueva iglesia en otra ciudad. Por eso vamos a hacer la ofrenda especial.
Por eso yo secretamente ofrecí en la caja de ofrenda. Jehová preparó mi dinero para fundar una nueva iglesia. Yo estoy consignando al Banco Celestial. Gracias al Señor. ¿Mm? Aunque yo he dado a mi amigo $100 por gratis, pero no me decía a mí, muchas gracias amigo, desapareció y no me devolvió a mí. Nada, ni una moneda. Donde yo tenía mucha duda de mi salvación, por eso corrí a la iglesia. Donde mi pastor está, pastor, mi corazón está muy extraño, porque tengo duda de la salvación. Él me mostró Éxodo capítulo 17. Mire, los israelíes tomaban que el agua de roca y comía cada día maná. Pero Dios está con nosotros, ¿sí o no así? Hermano, sí. Amalek siempre atacaba a los israelitas. Igual modo que la carne siempre atacaba a ti. Amén, pastor. Mientras estaba saliendo del edificio de la iglesia, yo cantaba el himno, gracias al Señor. ¿Mm? Mire, Silo estaba muy cerca de la casa de Micaía, pero él no quería consultar con los sacerdotes de Jehová que estaban en Silo, ni levitas. Solo quería ser el rey de su casa. ¿Mm? Matando a todos sus hijos espiritualmente. ¿Sí? Sus hijos no aprendían nada de la vida espiritual. Al punto llegaron a ser que rebeldes contra Dios. Si Micaías hubiera tenido el conocimiento de la Biblia, no habría podido decir a su hijo que seas un sacerdote. ¿Sí o no? Hermanos, arrepentidos. Bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y recibiréis ¿qué? Don de Dios. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Los muchos están ignorando, negando a la Biblia. Aunque el que no nace de nuevo, pero, quiero que seas un diácono, un anciano, un pastor. No. Pues el volver a Dios es el volver ¿qué? A la Biblia. ¿Sí o no? El volver a Dios es el volver a la Biblia. El verbo era Dios, Dios era el verbo. Pues un día el pastor de Seattle volvió a Dios, al Dios de la Biblia. Aunque expuesto mostró a él, mire Señor, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde hay remisión, no hay más ofrenda. Mire, Dios no está recordando de su pecado, Señor, pero él, no. No lo creo, no puedo creer. Pero él expuesto
demostró. Señor, San Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo era Dios, Dios era el verbo. Entonces ahora estoy ignorando a la Biblia, a Dios. Oh, amén, Señor. Usted no está recordando de mi pecado. Por la sangre de Cristo. Amén. Al día siguiente, otra asistía a la con un gran gozo. Él no quiere creer en su pensamiento, sino en la Biblia. Usted también volvieron del Dios de sus pensamientos al Dios de la Biblia. ¿Todavía quieren creer en el Dios de sus pensamientos? Como la madre de Micaía y Micaía. Un levita no tenía a dónde, por eso él aceptó, ¿sí o no? El ruego de Micaía. Sí, voy a ser como un sacerdote de tu casa. No se preocupe. Por dinero. Él también creo que tenía el conocimiento de que tabernáculo de Jehová. ¿Sí? Sin embargo, por dinero, sí, voy a ser un sacerdote para tu casa. ¿Dónde había la bendición de Dios? No, sino en sí. Quiero decir que vuélvanse al Dios de la Biblia, donde hay que toda la bendición de Dios. Sabed, averigüed que las sendas de antiguo anda por él. ¿Cómo Abraham recibió la salvación? ¿Cómo andaba en el mundo? Y Abel, Enos, Enoc, ¿sí? Elías, Eliseos, ¿sí? Jeremías, Isaías, ¿sí? Pablo y Pedro, ¿sí? Por eso, ese levita era igual que Bala, ¿sí? Trabajaba solo por dinero nada. Si él hubiera sido un verdadero levita, habría regañado a Miqueas. ¿Sí o no? ¿Cómo usted puede hacer? ¿Cómo usted ya hizo una imagen de talla y una de función? Efodí era fin. Ignorante. Mira, si lo está cerca de nosotros, aquí. ¿Sí o no? Porque usted quiere que su hijo sea reprobado de Dios, anatema de Dios. Su hijo es un levita, su hijo es un descendencia de Aarón. ¿Cómo puede ser un sacerdote? No puede. ¿Sí? Por eso, aquí dice, en aquel día no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí o no? A mí me parece, según mi punto de vista. ¿Sí? Ustedes ya aceptaron a Jesús como su rey,
su amo, pues consiste. Amén. Luego recibirá que toda la bendición de Jehová. Hoy hasta aquí oremos.